Me llamo Valentina Reyes. Tengo 28 años. Y hace 13 años, en una noche de octubre que no voy a olvidar jamás, mi papá me miró directo a los ojos y me dijo, «Lárgate. No necesito una hija enferma como tú en esta casa». Tenía 15 años. Estaba empapada. Y no tenía a dónde ir. Pero lo que él no sabía en ese momento, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa noche no me destruyó. Esa noche me convirtió en la persona que soy hoy. Y el mes pasado, me paré frente a cientos de personas en la ceremonia de graduación de mi hermana, como oradora principal. Mis papás no tenían ni idea de que yo iba a estar ahí. Antes de contarte lo que pasó cuando me vieron, necesito que sigas leyendo, porque lo que ocurrió en ese auditorio cambió todo para siempre. Déjame llevarte al principio. Crecí en Guadalajara, en una casa de 2 pisos con jardín y una bugambilia morada en la entrada. Desde afuera parecía perfecta. Adentro era otra historia. Aprendí desde chica que en nuestra casa, las lágrimas de mi hermana Sofía valían más que todos mis logros juntos. Cuando tenía 11 años, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias Regional. Mi proyecto sobre sistemas de filtración de agua le ganó a 40 estudiantes más. Llegué corriendo a casa con el listón azul en la mano, grité desde la puerta, «Mamá, gané». Ella me abrazó un segundo, me dijo, «Qué bonito, mija». Y en ese momento Sofía entró llorando de su clase de danza porque había fallado un giro y sus compañeras se habían reído. Mi mamá soltó mis hombros y fue directo a abrazar a Sofía. Yo me quedé parada con el listón. Nadie me volvió a preguntar por él. Ese fue el patrón de toda mi infancia. Sofía necesitaba más atención. Sofía era sensible. Sofía requería cuidado especial. Yo aprendí a celebrar sola, a necesitar menos, a ocupar el menor espacio posible. A los 14 ya no les enseñaba mis calificaciones. Mis 10 no competían con el drama de los 6 de Sofía. Cuando me aceptaron en un campamento de ciencias de verano con beca completa, mi papá levantó los ojos del celular y dijo, «Qué bien, Valentina». Sofía empezó a llorar. «¿Por qué ella se va y yo no? No es justo». Mi mamá le apretó el hombro a Sofía y me miró a mí. «Valentina, este año quizás podrías quedarte. Tu hermana te necesita aquí». No fui al campamento. Pero el punto de quiebre estaba por llegar. Solo que yo no sabía que llegaría con una tormenta. Las mentiras de Sofía empezaron pequeñas. Me robaba la ropa sin pedir permiso y lo negaba aunque la trajera puesta. Desapareció dinero de la cartera de mi mamá, 50 pesos, y Sofía dijo que me había visto cerca. Yo había salido temprano ese día. Mi papá me llamó a su estudio. ¿Tomaste dinero de tu mamá? No. Sofía dice que sí. Sofía está mintiendo. Su mandíbula se tensó. No acuses a tu hermana. Me quitaron el celular por un mes y me cancelaron el campamento del siguiente verano. No podemos confiarte independencia, me dijo mi mamá. Desde las escaleras, Sofía me observaba. Cuando mis papás se voltearon, sonrió. Ese dinero fue solo el ensayo. Sofía estaba aprendiendo que podía salirse con la suya en cualquier cosa. Para mis 15 años yo me sentía como un fantasma dentro de mi propia casa. Presente pero invisible, a menos que necesitaran a alguien a quien culpar. Me la pasaba en la biblioteca, en la escuela, en cualquier lugar menos en casa. Me decía a mí misma que solo necesitaba sobrevivir hasta la universidad. 2 años más. Podía aguantar 2 años más. Estaba equivocada. Octubre. 3er año de preparatoria. Todo se sentía pesado esa semana. Había un chico en mi clase de química avanzada que se llamaba Diego. Buen muchacho, malísimo para balancear ecuaciones. Me había pedido ayuda varias veces y yo me quedaba después de clases a explicarle. Nada más. Solo tarea. Sofía tenía un crush enorme con él. Obsesivo. Lo había buscado en redes, había pasado frente a mi salón solo para verlo. Una vez vi su diario cuando fui a devolverle un bolígrafo prestado, y había páginas con Sofía Reyes González, escrito con distintas letras. Un martes, Diego me alcanzó en mi casillero. «Oye, gracias por la ayuda de ayer. De verdad me salvaste».
Sonreí. De nada. ¿Podríamos estudiar juntos para el parcial? Claro, en la biblioteca. Me volteé y vi a Sofía a 6 metros, mirándome. Su cara estaba pálida. Esa noche en la cena casi no habló. Nada más movía la comida en el plato. Debí haber notado que el silencio de Sofía era más peligroso que sus lágrimas. El jueves tuve una conferencia en biología con la doctora Elena Martínez, investigadora de la Universidad Autónoma. Hablaba sobre equidad educativa. Me quedé a hacerle preguntas después. Tienes una mente muy curiosa, me dijo mientras me daba su tarjeta. No dejes que nadie apague esa luz. No tenía idea de que esa mujer me iba a salvar la vida. Una semana después llegó el viernes de la tormenta. La alerta del clima llevaba horas avisando. Lluvia fuerte, vientos, inundaciones. Sofía todavía no me dirigía la palabra. Yo pensé, al menos tendré el fin de semana tranquila para ponerme al día con la tarea. No tenía idea de lo que ella estaba planeando. La lluvia comenzó alrededor de las 6. Cenamos casi en silencio. Las alertas del celular de mi papá no paraban. Sofía picoteaba sus enchiladas. Yo sentía que me observaba, pero cuando yo la miraba, desviaba la vista. Después de cenar fui a mi cuarto a hacer la tarea de español. Afuera el viento golpeaba las ventanas con furia. Ese tipo de tormenta que te hace agradecer estar adentro. Como a las 8 escuché llanto abajo. Sofía, fuerte, a gritos. Me paralicé. ¿Qué te pasa, mi amor? Cuéntame, decía mi mamá. Más llanto. Valentina. La voz de mi papá, cortante. Baja ahora. El estómago se me cayó. Bajé despacio. Sofía estaba en el sillón, con la cara enterrada en el hombro de mi mamá. Mi papá estaba parado junto a la chimenea, brazos cruzados, cara roja. ¿Qué pasó? Pregunté. Sofía levantó la vista. Por una fracción de segundo, menos de un segundo, vi algo frío detrás de sus lágrimas. Luego desapareció. Dile lo que me dijiste, ordenó mi papá. Su voz era hielo. El labio de Sofía tembló. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué? Yo no te odio. Entonces, ¿por qué llevas semanas hablando mal de mí en la escuela? ¿Por qué le dijiste a todos que hago trampa? ¿Por qué le estás quitando a Diego? Yo no he dicho nada de eso. Sofía sacó su celular con manos temblorosas. Entonces explica esto. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp. Mensajes supuestamente míos, cosas crueles sobre Sofía. Pero ahí estaba mi foto de perfil, mi nombre. Yo no escribí eso. Alguien está usando mi cuenta. Ya para. La voz de mi papá tronó. Deja de mentir. No estoy mintiendo. ¿Y lo de Diego?, susurró Sofía. Sabías que me gustaba. Y te has estado quedando sola con él. Me pidió ayuda con química. Eso es todo. Y la semana pasada me empujaste en las escaleras. Se subió la manga. Un moretón oscuro, morado. Mira. Yo nunca te toqué. Sí lo hizo, mamá. No quería decir nada porque pensé que estaba estresada, pero... Mi mamá se puso de pie y se colocó entre las dos. Valentina, esto es grave. No la toqué. Quizás ella misma se lo hizo. Las palabras quedaron en el aire. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Lágrimas nuevas. ¿Crees que yo me lastimaría sola para inculparte? Sí. Porque así eres. Llevas años mintiéndome. ¿Es esto cierto, Valentina? Mi papá dio un paso hacia mí. ¿Has estado haciendo la vida imposible a tu hermana? No, por favor, escúchenme. Ya escuché suficiente. Su puño golpeó la repisa. Ya escuché demasiadas excusas. No son excusas. Por favor, déjenme explicar. No hay nada que explicar. La voz de mi mamá era baja, decepcionada. Pensé que te habíamos educado mejor. Sofía lloraba sobre sus manos. La imagen perfecta de una víctima. La miré.
Realmente la miré. Y por un momento, ella me devolvió la mirada. Ya no estaba llorando. Sus ojos eran fríos, calculadores. Estás mintiendo, dije apenas en un susurro. No, respondió, y su voz no tembló. Me volteé hacia mi papá. Por favor, tienes que creerme. Nunca le haría daño. Ella lo está inventando todo porque está celosa de Diego. La voz de mi papá se apagó. Plana. Final. No quiero escucharte más. Estás enferma. Algo está mal contigo. La palabra me golpeó como una bofetada. Enferma. Necesitas ayuda profesional. Pero ahorita, señaló la puerta, ahorita necesito que te vayas de mi vista. La lluvia tronaba afuera. Los rayos sacudían las ventanas. Papá, está tronando. No me importa. ¿A dónde voy? Ese no es mi problema. Su cara se torció. Lárgate. No necesito una hija enferma como tú en esta casa. Esas palabras me tallaron por dentro. Hija enferma. Como si yo fuera defectuosa, rota, equivocada. Miré a mi mamá. Supliqué en silencio. Di algo. Deténlo. Dile que esto es una locura. Ella volteó hacia otro lado. Siguió abrazando a Sofía. Agarré mi chamarra del perchero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar el cierre. La puerta se cerró de un golpe detrás de mí. Alcancé a ver por la ventana a Sofía mirándome irme. Ya no estaba llorando. Estaba sonriendo. La lluvia me golpeó como una pared. Fría, furiosa. En segundos estaba empapada. Me quedé un momento en el porche esperando. Quizás mi papá saldría. Diría que se había pasado. Pediría disculpas. La puerta no se abrió. Empecé a caminar. Sin rumbo. Solo lejos de esa casa, lejos de las mentiras de Sofía, lejos de unos papás que me creían enferma. El celular vibró. Batería al 8%. Llamé a mi amiga Mariana. No contestó. A Pamela. Directo al buzón. Era viernes en la noche. Todo el mundo estaba en casa con su familia. Seguros. Secos. Menos yo. El viento me azotaba el pelo en la cara. La lluvia caía en cortinas. Apenas podía ver 10 pasos adelante. Caminé hacia la biblioteca. Estaba cerrada. Oscura. La central de autobuses estaba a 3 kilómetros. Si llegaba, podía sentarme adentro, entrar en calor, pensar qué hacer. Caminé. Cada paso era pesado. Los tenis empapados hacían ruido con cada pisada. La chamarra pegada a la piel. Los dientes me castañeteaban. A mitad del camino pensé en regresar. En tocar la puerta y suplicar. Pero la cara de mi papá. El asco en sus ojos. No podía desverlo. Hija enferma. Quizás tenía razón. Quizás algo estaba mal en mí. ¿Por qué si no mi propia familia elegiría siempre a Sofía por encima de mí? La central todavía estaba a 1,5 kilómetros. La lluvia arreció. El viento se hizo más fuerte. No vi los faros hasta que fue casi demasiado tarde. Cruzaba en una intersección. El semáforo estaba en verde. Estoy segura de que estaba en verde, pero la lluvia caía tan fuerte y el viento rugía tanto que no veía con claridad. El coche salió de la nada. Faros brillantes y cegadores. Un claxon. Frenos rechinando. Intenté saltar hacia atrás. No fui suficientemente rápida. El golpe me lanzó de lado. Sentí mi cuerpo pegar contra el cofre y luego contra el pavimento. Mi cabeza golpeó el asfalto. El dolor estalló en mi cráneo, blanco y calcinante, lo consumió todo. No podía moverme. No podía respirar. La lluvia me caía en la boca, en los ojos. Todo estaba de lado. Equivocado. Escuché una puerta de coche cerrarse de golpe. Pasos corriendo, salpicando el agua. Dios mío. Dios mío. La voz de una mujer, desesperada. ¿Me escuchas? ¿Estás bien?
Intenté responder. No salió nada. No te muevas. Quédate quieta. Llamo al 911. Sus manos en mi hombro. Gentiles. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Parpadeé. Intenté enfocar. Su cara borrosa, cabello oscuro, lluvia escurriéndole por las mejillas. Me parecía conocida. ¿La había visto antes? Mis papás, susurré apenas. ¿Tus papás? Dime su número, los llamo. No. Tosí. Saboreé sangre. No me quieren. Su cara cambió. ¿Qué? Me corrieron. Dijeron que estoy enferma. Que no me quieren. Me miró fijo, con la lluvia cayendo entre las dos. Vi algo cambiar en su expresión. Reconocimiento, quizás. O espanto. Vas a estar bien, dijo. Pero su voz tembló. Te lo prometo. Vas a estar bien. Las sirenas a lo lejos, acercándose. La cara de esa mujer fue lo último que vi antes de que todo se pusiera negro. No recuerdo la ambulancia. No recuerdo llegar al hospital. Mi primer recuerdo claro es el sonido. Máquinas pitando, luces de neón zumbando, olor a antiséptico. Y una voz. La mujer del accidente. Tiene una contusión severa, posible hemorragia interna. Hay que mantenerla en observación. Intenté abrir los ojos. Demasiado pesados. Me quedo. La misma voz, firme ahora. No la dejo sola. Señora, ¿es usted familiar? Soy quien la atropelló con mi coche. Me quedo hasta que lleguen sus papás. Pasó el tiempo. Me fui y volví varias veces. En algún momento escuché voces conocidas. Somos los papás de Valentina Reyes. Mi papá. Sonaba tenso. Señor y señora Reyes. La voz de la mujer, fría ahora. Profesional. Soy la doctora. Elena Martínez. Una pausa. Reconocimiento. Usted es investigadora de la Universidad Autónoma, dijo mi mamá. Soy quien atropelló a su hija esta noche en medio de una tormenta. Su tono podía cortar vidrio. ¿Por qué estaba sola afuera? Silencio. Señor Reyes, le hice una pregunta. Hubo una situación familiar. Un problema de disciplina. Un problema de disciplina. La doctora Martínez repitió las palabras despacio. ¿Qué tipo de problema de disciplina lleva a sacar a una menor de 15 años a la calle en una tormenta? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Porque su hija me dijo algo antes de perder el conocimiento. Me dijo que sus papás ya no la querían. Que le dijeron que estaba enferma. Más silencio. Está inventando, dijo la voz de Sofía. Pequeña. Asustada. Valentina siempre exagera. Estaba apenas consciente. No estaba inventando nada. Escuché pasos alejándose de mi cama. Necesito hablar con un trabajador social. Ahora. Eso no será necesario, dijo mi papá intentando sonar autoritario. Fallando. Somos sus papás. Nosotros nos hacemos cargo. Con todo respeto, ya se hicieron cargo suficiente. El momento en que pusieron a una menor en la calle, esto dejó de ser un asunto privado. Los pasos de la doctora regresaron. Sentí su mano sobre la mía. Cálida. Protectora. No me voy hasta saber que está segura. Una voz nueva. Un policía. Señor Reyes, necesitamos hacerle algunas preguntas. Su hija fue atropellada a las 11 de la noche durante una tormenta. Tiene 15 años. Necesitamos entender por qué no estaba en su casa. Intenté abrir los ojos. Logré parpadear. Todo borroso. Formas moviéndose. La silueta de mi papá. Sofía detrás de él. La doctora Martínez lo notó. Está despertando. Todos afuera, ahora. Es nuestra hija. Y yo soy la médico en esta habitación. Afuera. Pasos.
Voces apagándose. La puerta cerró. La doctora se inclinó. Su mano apretó la mía suavemente. ¿Estás segura?, susurró. Te lo prometo. ¿Estás segura? Quise creerle. Pero segura era una palabra extraña para mí. No me había sentido segura en años. Cerré los ojos. Me dejé llevar por la oscuridad. Cuando desperté 3 días después, mis papás no estaban. La doctora Martínez seguía ahí. Había cumplido su promesa. La contusión fue severa. Pasé 4 días en el hospital. La doctora venía cada día, traía libros, se sentaba junto a mi cama, me hablaba de la universidad, de la ciencia, de futuros que yo nunca había imaginado. Mis papás visitaron una vez. Trajeron ropa y tarea. Se pararon al pie de la cama, incómodos. Extraños con mascarillas quirúrgicas. «Qué bueno que estás bien», dijo mi mamá. Mi papá asintió. «Nos diste un susto». Ninguno se disculpó. Ninguno preguntó si quería volver a casa. Sofía no fue. Al 5.º día llegó una trabajadora social. Se llamaba Rosario. Tenía ojos amables y preguntaba en voz suave sobre mi casa, mi familia, lo que pasó esa noche. Le conté todo. Las mentiras de Sofía. Que siempre eligieron sus lágrimas sobre mi verdad. Las palabras hija enferma. Rosario escuchó, tomó notas. Valentina, tienes opciones. No tienes que regresar. ¿A dónde más voy? La doctora Martínez tocó la puerta y entró. ¿Podría quedarse conmigo? La miré fijo. ¿Qué? Colocación de acogida. Temporal hasta que encontremos algo permanente, si tú quieres. Le habló a Rosario. Ya empecé el papeleo. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. La doctora Martínez se sentó en el borde de mi cama. Porque alguien lo hizo por mí. A los 17 me corrieron de mi casa. Una maestra me dio un lugar donde quedarme. Me cambió la vida. Tocó mi mano. Eres brillante, Valentina. Tienes un potencial que la mayoría de los chavos no alcanza a imaginar. No dejes que nadie te diga que estás enferma. No dejes que nadie apague esa luz. Empecé a llorar. No pude contenerme. Si quieres regresar a tu casa, lo entiendo, dijo la doctora suavemente. Pero si quieres algo diferente, aquí estoy. Tomé mi decisión en ese cuarto de hospital. Elegí algo diferente. 6 meses después era una persona distinta. Mismo nombre, otra vida. La casa de la doctora Martínez era tranquila, ordenada, llena de libros y plantas y música clásica suave. Me dio el cuarto de huéspedes. Me dijo que lo decorara como quisiera. Me cambié de escuela. Empecé de cero. Nadie sabía nada de Sofía, de mis papás, de ser la hija enferma. Era solo Valentina. Inteligente, enfocada. Finalmente podía respirar. La doctora Martínez, Elena, insistía en que la llamara así, me abrió un mundo que yo nunca había visto. Conferencias universitarias, simposios de investigación, cenas con profesoras hablando de política pública y equidad y cambio. La educación es libertad, decía. El conocimiento es poder. Nadie te puede quitar eso. Me entregué a la escuela con todo. Los 10 ya no eran solo calificaciones. Eran prueba. Prueba de que no estaba enferma, de que no estaba rota, de que no estaba equivocada. A los 22 entré a la Universidad Iberoamericana con beca completa. La carta de recomendación de Elena fue impresionante. Estudié políticas educativas y justicia social. Quería entender los sistemas. Porque algunos chavos recibían apoyo y otros caían por grietas suficientemente anchas para tragarlos enteros. Veranos trabajé en organizaciones civiles. Aprendí cómo se movía el dinero, cómo nacían los programas, cómo convertir empatía en acción. Me gradué con mención honorífica. Elena lloró en mi ceremonia. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Tan increíblemente orgullosa. A los 25 tuve una idea.
Un programa de becas para estudiantes en situaciones familiares difíciles. Chavos que habían sido corridos, maltratados, abandonados. Que necesitaban una segunda oportunidad. Lo llamé programa Segunda Oportunidad. Elena me ayudó a escribir las propuestas. Conseguimos financiamiento de 3 organizaciones. Lo lanzamos en una universidad como piloto. Luego 2. Luego 5. Para los 27 habíamos entregado más de 3 millones de pesos en becas y apoyado a 47 estudiantes para que siguieran en la escuela, siguieran vivos, siguieran esperando. Los medios empezaron a voltear. Periódicos locales. Revistas académicas. Yo daba entrevistas, hablaba en congresos, siempre contaba mi historia de forma vaga. Una chava de 15 años a quien le dijeron que no pertenecía. Nunca daba nombres. Entonces un día mi colega Andrés Torres tocó mi puerta. Valentina, te están considerando como oradora principal en una ceremonia de graduación. ¿De qué universidad? Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. El estómago se me cayó. Esa es. Me detuve. Respiré. Esa es la escuela de mi hermana. Andrés parpadeó. ¿Tienes una hermana? Ya no, dije en voz baja. Pero sí. Se gradúa esta primavera. Andrés se sentó. ¿Quieres que decline de tu parte? Miré mi escritorio, mis manos, las solicitudes de beca apiladas en orden. 47 estudiantes. 47 segundas oportunidades. ¿Cuál es el tema? Pregunté. Resiliencia y equidad educativa. El rector Pérez te solicitó específicamente. Dice que tu trabajo encarna todo lo que la ceremonia debe representar. Mi trabajo. El programa de becas nacido de que me corrieron. De que me llamaron enferma. ¿Tendría control total sobre mi discurso? Control completo. Pensé en Sofía sentada en su toga y birrete, sonriendo, presumiéndoles a todos su familia perfecta. Pensé en mis papás en el público, orgullosos, sin saber todavía que habían cometido el peor error de su vida. Pensé en pararme en ese escenario y contar mi historia. No por venganza. Por cierre. Necesito hablar con Elena, dije. Esa noche sobre la cena se lo conté todo. No tienen idea de que existo en esta capacidad. No saben lo que construí. Probablemente creen que estoy muerta o viviendo en la calle. Elena dejó el tenedor. ¿Qué quieres que pase? Quiero cerrar el capítulo correctamente. No con coraje. Con la verdad. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Entonces hazlo en tus términos, con la cabeza en alto. Muéstrales en quién te convertiste. Al día siguiente llamé a Andrés. Dile al rector Pérez que acepto. No vi a Sofía en persona los meses siguientes, pero la vi en redes. Publicaba constantemente. Su último año documentado en fotos con filtros y pies de foto cuidadosamente diseñados. Desayunos con amigas. Sesiones de estudio que parecían más sesiones de fotos. No puedo creer que me gradúo en 2 meses, escribió en una publicación. Tan agradecida con mis papás que me apoyaron en cada paso. Los comentarios llovían. Eres increíble. Tus papás te educaron bien. Revisé su perfil una sola vez. Curiosidad morbosa. No había fotos mías. No había menciones de una hermana. En su universo digital yo jamás había existido. Vi una foto de ella con mis papás en un restaurante. Copas levantadas. Celebrando mi graduación con las 2 mejores personas del mundo. Los amo. Cerré la aplicación. A través de conocidos supe que Sofía estaba emocionada con la graduación. Gran ceremonia. Todos sus amigos. Mis papás le harían una fiesta después. La oradora principal dicen que es muy buena, publicó alguien en un grupo de WhatsApp donde yo seguía sin querer. Una investigadora que fundó un programa de becas. Debe ser inspirador. Sofía respondió. Ay, esos discursos siempre son aburridísimos, pero ¿qué se le hace? Es mi día. Guardé esa captura de pantalla. No por venganza.
solo como prueba de que no tenía ni idea de lo que estaba por pasarle. Escribí mi discurso durante 2 semanas. Borrador, revisión, cortes, adiciones. Se lo leí a Elena una docena de veces. No menciones nombres, me aconsejó. Cuenta la historia. Deja que la gente conecte los puntos sola. El discurso abría con estadísticas sobre desigualdad educativa. Luego giraba hacia lo personal. A los 15 años me dijeron que no pertenecía, que algo estaba fundamentalmente mal en mí, que estaba demasiado rota para quedarse. Practicaba frente al espejo. Veía mi cara mantenerse calmada, compuesta, profesional. Pero alguien vio potencial donde todos los demás vieron problemas. Alguien me dio una segunda oportunidad. Y eso cambió todo. Sin lágrimas. Sin coraje. Solo hechos. Solo verdad. La noche anterior no pude dormir. Me quedé mirando el techo pensando en Sofía, en la voz de mi papá diciéndome hija enferma, en mi mamá volteando hacia otro lado. Elena tocó suavemente. Entró con té. Se sentó en el borde de mi cama como lo había hecho cientos de veces antes. ¿Segundas dudas? Solo pensamientos. No eres la chava que corrieron, Valentina. Eres la mujer que se reconstruyó sola. Recuérdalo mañana. ¿Vas a estar ahí? Primera fila. Siempre. La mañana llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Traje azul marino. Profesional pero no rígido. El collar de perlas de la abuela de Elena, quien insistió en prestármelo. En el espejo me veía segura, exitosa. Nada que recordara a la chava de 15 años empapada a quien habían dicho que estaba enferma. Estaba lista. El campus era hermoso. Edificios de cantera, jardines bien cuidados, estudiantes en togas y birretes por todos lados. Familias tomando fotos. Risas. Emoción. El aire vibraba de posibilidad. Llegué temprano, me reuní con el rector Pérez en su oficina. Cálido, efusivo. Señorita Reyes, es un honor tenerla. Su trabajo es extraordinario. Andrés me llevó al auditorio. El caos controlado del backstage. Maestros acomodándose las togas, personal revisando micrófonos, graduados asomándose entre las cortinas. Revisé el programa. Busqué entre los nombres. Ahí. Fila 3. Sofía Reyes Mendoza. Licenciatura en Comunicación. El corazón me golpeó las costillas. ¿Estás bien?, preguntó Andrés. Sí. Doblé el programa. Lista. Elena llegó. Traía un vestido verde esmeralda. Se veía orgullosa. Me abrazó fuerte. Tú puedes. Lo sé. Recuerda, cabeza en alto, verdad clara. Sin venganza. Solo honestidad. Me besó la mejilla y fue a buscar su lugar. El auditorio se iba llenando. Escuchaba el murmullo de cientos de voces. En algún lugar ahí afuera mis papás estaban sentándose, probablemente en la sección de en medio. Buena vista. Emocionados por el gran momento de Sofía. No tenía ni idea de quién era la oradora principal. El rector Pérez me tocó el hombro. 5 minutos. Respiré. Alicé el traje. Desde los bastidores podía ver el escenario, el podio, el micrófono, cientos de caras más allá de las luces. Era el momento. El rector Pérez se acercó al podio. El público se quedó quieto. Bienvenidos, graduados, familias e invitados de honor. Hoy celebramos logros, resiliencia y el potencial ilimitado de nuestros estudiantes. Aplausos. Vítores. Nuestra oradora principal encarna estos valores. Ha dedicado su carrera a garantizar que cada estudiante, sin importar sus circunstancias, tenga acceso a oportunidades. Por favor reciban a la directora del programa Segunda Oportunidad, la señorita Valentina Reyes. El auditorio estalló en aplausos cordiales. Salí a la luz. El escenario era enorme. El podio al centro. El micrófono esperando.
Más allá de la primera fila las caras se difuminaban en un mar de togas y birretes. Caminé con pasos medidos. Segura. Tranquila. Mis tacones repiqueteaban en el piso del escenario. Y entonces los vi. Fila 3. Sofía, toga y birrete. Cordones de honor alrededor del cuello. Aplaudía, sonreía, volteada a media susurrándole algo a la chava de junto. Luego levantó la vista. Me vio. Sus manos se congelaron a mitad del aplauso. La sonrisa se quebró. Confusión cruzó su cara. Luego reconocimiento. Luego shock. Su boca se abrió ligeramente. No salió ningún sonido. Detrás de ella, fila 8. Mi mamá y mi papá todavía aplaudiendo, sin mirar de cerca. Solo público cortés aplaudiendo a una oradora cuyo nombre no habían registrado. Llegué al podio. Ajusté el micrófono. Miré hacia el público. La cara de Sofía estaba pálida. Su amiga le dio un codazo. ¿Estás bien? Elena estaba en la primera fila, lado derecho del escenario. Asintió una vez. Pequeño. Alentador. Tomé los bordes del podio. Buenos días. Gracias, Rector Pérez, por esa generosa presentación. Mi voz sonó clara, fuerte, amplificada por cientos de bocinas. La cabeza de mi papá se sacudió hacia arriba. Lo vi inclinarse hacia adelante, fruncir el ceño, intentando ubicar mi voz. La mano de mi mamá fue a su pecho. Sonreí. Profesional. Cálida. Es un honor estar aquí hoy. Quiero hablarles sobre resiliencia. Sobre lo que pasa cuando lo pierdes todo y te encuentras a ti misma de todas formas. El público estaba quieto ahora. Atento. Déjeme contarles sobre una chava de 15 años. Mantuve la voz pareja, conversacional. Le dijeron que no pertenecía. Que algo estaba fundamentalmente mal en ella. Que estaba demasiado rota para quedarse. La mano de mi mamá apretó el brazo de mi papá. Podía verlo desde el escenario. Una noche, en medio de una tormenta, la pusieron en la calle. Le dijeron que se fuera. Que ya no la querían. Susurros riplearon por el auditorio. Movimientos incómodos en los asientos. Anduvo sola en esa tormenta durante horas. Sin celular. Sin dinero. Sin a dónde ir. La atropelló un coche. Casi murió. Sofía se había quedado completamente inmóvil. Congelada. Su cara blanca. Pero alguien se detuvo. Alguien ayudó. Alguien vio potencial donde todos los demás solo vieron problemas. Los ojos de Elena brillaban. Orgullosa. Esa persona se convirtió en su familia. En su mentora. En su mamá en todo lo que importa. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Esa chava de 15 años era yo. El auditorio quedó en silencio absoluto. Podría haber caído un alfiler y habría resonado. Mi papá se levantó a medias de su asiento. Mi mamá lo jaló de vuelta. Ambos con la boca abierta. Sofía parecía querer desaparecer por debajo de su silla. Estoy aquí hoy porque la doctora Elena Martínez, señalé hacia Elena, no se rindió conmigo cuando mi propia familia sí lo hizo. Ella me enseñó que el rechazo no es el fin. Es un comienzo. Más susurros extendiéndose por el auditorio. El programa Segunda Oportunidad nació de esa experiencia. Existe para los estudiantes a quienes les han dicho que no son suficiente. Que no merecen su lugar. Miré directamente a Sofía. Hice contacto visual. Porque ser rechazada no te define. Lo que haces después sí. Una voz en la parte de atrás susurró fuerte. ¿Esa es realmente su familia? Continué. Profesional. Sin tambalearme. Aprendí algo importante en los años después de esa tormenta. La familia no siempre es biología. A veces es elección. A veces son las personas que te eligen cuando las otras se van. Elena se limpió los ojos. Me sonrió. Aprendí que no necesitas que todos crean en ti. Solo necesitas una persona.
Una persona que vea más allá de la superficie, más allá de las acusaciones, más allá de las mentiras. La cara de Sofía se desmoronó. Bajó la vista. Sus hombros temblaban. Sus amigas habían dejado de susurrar. La miraban a ella, conectando los puntos. Y aprendí que el éxito no se trata de demostrarle algo a nadie. Se trata de construir algo significativo a pesar de ellos. Las manos de mi papá temblaban. Parecía querer levantarse, irse, escapar. Mi mamá lloraba en silencio. El rímel corriéndole por las mejillas. Así que a la generación que hoy se gradúa de la Universidad del Valle de México, les dejo esto. Su valor no está determinado por quién se queda. Está determinado por cómo crecen después de que se van. Pausa. Dejé que aterrizara. Van a enfrentar rechazos. Decepciones. Personas que los subestiman. Eso está garantizado. Miré el mar de caras jóvenes, esperanzadoras. Pero ustedes deciden qué pasa después. Ustedes eligen en quién se convierten. La ovación empezó despacio. Primero algunos estudiantes. Luego más. Luego la mayoría del auditorio de pie. Mi papá no se levantó. Pálido, las manos sobre la cara. Mi mamá se puso de pie mecánicamente, aplaudiendo apenas, lágrimas cayendo. Sofía no se movió. Sentada, congelada, mirando su regazo. Me alejé del podio. El rector Pérez radiante. Gracias, señorita Reyes. Eso fue poderoso. Caminé de regreso a los bastidores. Y respiré. La ceremonia continuó. El rector regresó al podio, empezó a llamar nombres. Yo me quedé en los bastidores, observando por el espacio entre las cortinas. La energía había cambiado. Los estudiantes cruzaban el escenario a recibir sus diplomas, pero los aplausos eran distraídos, disparejos. La gente seguía procesando mi discurso. Hablando. Señalando. Revisando sus teléfonos. Sofía Reyes Mendoza. Licenciatura en Comunicación. Sofía se levantó. Caminó al escenario. Su sonrisa era tensa, forzada. Sus manos temblaban cuando recibió el diploma. Los aplausos fueron escasos. Dispersos. Algunos de sus amigos aplaudieron con emoción. Otros no aplaudieron en absoluto. Solo miraban. Susurraban. Sofía bajó del escenario rápido. Desapareció entre la multitud de graduados. Vi a sus amigas reunidas alrededor de ella, hablando urgentemente. Sofía sacudiendo la cabeza, tratando de explicar algo. Fallando. Mis papás sentados rígidos. Sin hablar. Sin moverse. Solo mirando hacia adelante. Cuando el rector cerró la ceremonia, los birretes volaron. Los gritos estallaron. Las familias corrieron hacia adelante. Yo me escabullí por una puerta lateral. Encontré a Elena en el área de recepción afuera del auditorio. Me abrazó fuerte. Lo hiciste. Lo hice. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Libre. Andrés apareció. Valentina, eso fue, no tenía ni idea. Tu familia, ¿estás bien? Estoy bien. Quieren verte. ¿Quién es? Tus papás. Están en la entrada lateral. Quieren hablar. El estómago se me apretó. ¿Tengo que hacerlo? Andrés sacudió la cabeza. Para nada. Puedo llamar a seguridad. No. Me erguí. Voy a hablar con ellos. En mis términos. 5 minutos. Eso es todo. Elena apretó mi mano. Aquí estoy. Caminé hacia la entrada lateral. Hacia la familia que había dejado atrás 13 años antes. Estaban junto a una columna. La cara de mi papá gris. El maquillaje de mi mamá corrido. Sofía detrás de ellos, ojos rojos. Me detuve a 1 metro de distancia. Distancia profesional. ¿Querían hablar? La boca de mi papá se abrió y se cerró. Valentina, nosotros, no sabíamos que ibas a estar aquí.
Estoy segura de que no. ¿Te ves? La voz de mi mamá se quebró. ¿Te ves bien? Estoy bien. La doctora Martínez se encargó de eso. Elena había seguido, parada ligeramente detrás de mí. Protectora. Te debemos una disculpa, dijo mi papá. Me deben mucho más que eso. Pero una disculpa es un comienzo. Cometimos un error, dijo mi mamá. Un error terrible. Debimos haberla escuchado. Debieron protegerme. Eso es lo que hacen los papás. Protegen a sus hijos. Mis manos a los lados. Sin cruzarlos. Sin cerrarme. Eligieron la mentira de Sofía sobre mi verdad. Me llamaron enferma. Me corrieron en una tormenta. Sofía se encogió. Las lágrimas le corrían por la cara. Nos equivocamos, dijo mi papá. Su voz se quebró. Me equivoqué. He lamentado esa noche cada día durante 13 años. Bien. La palabra quedó ahí, filosa. ¿Podemos hablar? Mi mamá extendió la mano hacia mí. ¿En privado, como familia? No somos una familia. Lo dije con suavidad. No con crueldad. Solo como un hecho. Eso lo dejaron claro hace 13 años. Pero podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Ustedes tomaron su decisión. Yo tomé la mía. Ya terminamos. Valentina. La voz de Sofía. Quedita. Rota. Lo siento. Tenía 12 años. Fui estúpida. No pensé que llegaría tan lejos. Tenías edad suficiente para saber lo que hacías. Andrés apareció con una carpeta. Valentina, estas son las solicitudes de becas del próximo semestre. El rector Pérez quería que las tuvieras antes de irte. Me la entregó. Membrete oficial de la universidad. Mi nombre. Mi cargo. Fotos de beneficiarios de becas. Testimoniales. Los ojos de mi papá se fijaron en la carpeta. ¿Tú de verdad hiciste todo esto? Sí. A pesar de todo. Mi mamá tomó la carpeta suavemente. La abrió. Su cara se desmoronó. ¿Eres directora? Directora senior. A partir del mes pasado. Recuperé la carpeta. Trabajo con 5 universidades. Hemos entregado más de 3 millones de pesos en becas a estudiantes en situaciones difíciles. El rector Pérez se unió al grupo, ajeno a la tensión. Señorita Reyes, ese fue el mejor discurso inaugural que hemos tenido en años. Los estudiantes siguen hablando de él. Se volteó hacia mis papás. ¿Son la familia de Valentina? Deben estar muy orgullosos. Silencio. Lo están, dijo Elena suavemente. ¿Verdad, señor Reyes? La mandíbula de mi papá se tensó. Sí. Muy orgullosos. El rector sonrió. La señorita Reyes es una de nuestras aliadas más valiosas. Su programa literalmente ha salvado vidas. Me dio la mano. Se fue. Mi papá me miró. Realmente me miró. No teníamos ni idea. Nunca preguntaron. Mi voz se mantuvo suave. Sin coraje. Solo cansada. Me borraron. Fingieron que nunca existí. ¿Por qué iban a saber? Las amigas de Sofía se acercaron. 3 de ellas. Incómodas. Sofía. Una le tocó el brazo. ¿Es verdad? ¿Es tu hermana? Sofía asintió. No pudo hablar. Dijiste que eras hija única. Yo lo sé. Solo que... Les dijiste a todos que tu hermana había muerto. La voz de otra amiga era fría. El año pasado dijiste que murió en un accidente de coche cuando tenías 12 años. Levanté las cejas. Les dijiste que estaba muerta. La cara de Sofía se puso roja. No, era más fácil que explicar. ¿Explicar qué? Exigió la primera amiga. Que tu familia la corrió. Que le mentiste sobre ella, dijo la tercera amiga.
Luego me miró. Lo siento mucho. De verdad lo siento. Gracias, dije en voz baja. Se fueron. Sofía se quedó ahí sola, viéndolas alejarse. Amigas. Todas alejándose. La miré. No te odio, Sofía. Te perdono por mi propia paz, no por la tuya. Pero no quiero una relación. Necesito que respetes eso. No podemos solo. No. Firme. Claro. Tomaste decisiones durante 13 años. Decisiones para seguir mintiéndoles, para seguirme borrando. Eso no fue estupidez de infancia. Eso es en quien te convertiste. Sofía sollozó. Mi mamá la jaló hacia ella. Miré a Elena. ¿Nos vamos? Vamos a casa. Enganchó su brazo con el mío. Nos alejamos. Sin voltear. Sin mirar atrás. Detrás de nosotras escuché a Sofía llorando. A mi papá diciendo mi nombre. Débil. Desesperado. Seguí caminando. La semana después de la graduación mi teléfono no paraba. Mensajes de voz de mi papá. Por favor, regresa la llamada. Necesitamos hablar. Lo sentimos mucho. Por favor. Correos de mi mamá. Largos, divagantes, llenos de disculpas y pretextos. No respondí. El trabajo me mantuvo ocupada. Las solicitudes de becas llegaban a montones. La ceremonia se había vuelto viral. No toda, solo mi discurso. Alguien lo grabó y lo publicó en redes. 50.000 vistas. Luego 100.000. Los comentarios llovían. Esta mujer es increíble. La familia no es sangre. Es quien se queda. Lloré durante todo el discurso. Y también, ¿alguien sabe si esto es real? ¿Qué universidad fue? Los ignoré. Me concentré en el trabajo. Luego llegó un correo de una de las examigas de Sofía. Asunto, mereces saber. Adentro, capturas de pantalla. Grupos de WhatsApp. Las amigas de Sofía distanciándose. Un mensaje decía, no puedo creer que le dijera a todos que su hermana había muerto. Eso está muy mal. Otro, la desinvito de mi boda. No quiero ese drama. La vida social cuidadosamente construida de Sofía se estaba desmoronando. Parte de mí se sentía mal. Una parte pequeña. La parte más grande no sentía nada. Solo alivio. Elena y yo cenamos. Tranquilas, cómodas. ¿Cómo lo estás procesando? No lo sé. Me siento. Hice una pausa, busqué la palabra. Libre. Como si finalmente hubiera soltado algo pesado que ni siquiera sabía que estaba cargando. Lo manejaste con gracia. Me apretó la mano. ¿Quieres reconciliarte con ellos? Lo pensé. Realmente lo pensé. No. No creo que sí. Asintió. Está bien. Puedes alejarte. Tienes todo el derecho. 2 semanas después mi papá apareció en mi oficina sin cita. Mi asistente me llamó por el intercomunicador. Valentina, hay un señor Reyes aquí. Dice que es su papá. El estómago se me apretó. Dame 5 minutos. Luego hazlo pasar. Cerré la laptop. Ordené el escritorio. Respiré. Mi papá entró viéndose 10 años mayor. Pelo gris, líneas alrededor de los ojos, hombros caídos. Gracias por recibirme. Tengo una reunión en 20 minutos. Lo entiendo. Se sentó frente a mi escritorio. Formal. Como en una entrevista de trabajo. Valentina, necesito decir esto. Nos equivocamos. Me equivoqué. Lo que te hicimos, lo que te dije fue imperdonable. Sí. Lo fue. Sofía finalmente nos contó la verdad. La semana pasada se derrumbó y confesó todo. Las mentiras. La manipulación. Todo. 13 años tarde. Lo sé. Sé que no arregla nada. Sus manos temblaban. Las entrelazó.
Pero necesito que entiendas. Hemos vivido con esta culpa. Cada día. Cada día miramos ese cuarto vacío, las fotos que quitamos, y sabemos. Sabemos que destruimos algo que nunca vamos a poder recuperar. Tienen razón. No pueden. ¿Puedes perdonarnos? Me recliné en la silla. Lo consideré. El perdón no es el problema, papá. La confianza sí. Y esa está rota. Destrozada. Creyeron las mentiras de Sofía sobre mi verdad. Me llamaron enferma. Me corrieron en una tormenta. Lo sé. No sabes. Mi voz se mantuvo tranquila, quieta. No sabes lo que es tener 15 años y estar en la calle en una tormenta. Que tu propio papá te diga que estás demasiado rota para querer. Las lágrimas le corrieron por la cara. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer. Nada. No hay nada que puedas hacer. Ya es demasiado tarde. 3 días después llegó un correo. Asunto, lo siento. De Sofía. Casi lo borré. El dedo sobre el icono de la basura. Pero la curiosidad ganó. Valentina, sé que no quieres saber nada de mí. Sé que no merezco tu atención. Pero necesito decir esto. Estaba celosa. Tan celosa de ti. Eras inteligente, capaz, y a la gente le caías bien sin siquiera intentarlo. Yo tenía que trabajar por cada migaja de atención y nunca era suficiente. Tú siempre fuiste mejor. Cuando Diego te eligió a ti en vez de mí, algo se quebró. Planeé todo. Las capturas de pantalla, el moretón, todo. Sabía que mamá y papá me iban a creer. Siempre lo hacían. No pensé que llegaría tan lejos. No pensé que papá realmente te iba a correr. Cuando te vi caminar hacia la tormenta me sentí horrible. Pero no pude echarlo para atrás. Tenía demasiado miedo. Demasiado orgullo. He pasado 13 años mintiéndoles a todos, mintiéndome a mí misma. Les dije que habías muerto porque era más fácil que admitir lo que hice. Destruí tu vida. Lo sé. Y también destruí la mía. No tengo amigos de verdad. Nadie me tiene confianza. Perdí una oferta de trabajo porque alguien de la graduación le contó a Recursos Humanos lo de mi familia. No te pido perdón. No lo merezco. Solo te pido que sepas. Lo siento. Lo siento muchísimo. Sofía. Lo leí 2 veces. Lo guardé. No respondí. 4 días después mandó otro correo. Luego otro. Cada uno más desesperado, más roto. Después del 5º respondí. Corto. Final. Sofía, acepto que eras joven. Pero tuviste 13 años para corregirlo. Elegiste seguirme borrando. Te perdono por mi propia paz. Pero no quiero contacto. Por favor, respeta eso. Dejó de escribir. 1 año después de la graduación de Sofía, mi vida se veía completamente diferente. El programa Segunda Oportunidad estaba en 10 universidades. Habíamos apoyado a 83 estudiantes para que siguieran en la escuela, siguieran vivos, siguieran esperando. Me promovieron a directora senior. Oficina de esquina. Aumento. Reconocimiento de personas cuyos nombres yo solo había leído en libros de texto. Salí con alguien. Un hombre bueno llamado Rodrigo que trabajaba en políticas públicas. No funcionó. Pero terminó sin drama. Estaba aprendiendo que no todas las despedidas tenían que doler. Elena cumplió 60. Le hicimos una fiesta. Colegas, amigos, estudiantes que ella había mentoreado a lo largo de los años. Personas que la amaban, que la eligieron, que habían construido familia alrededor de ella. Di un brindis. Por la mujer que me enseñó que la familia se construye, no se nace. Gracias por elegirme. Ella lloró. Lágrimas de felicidad. Pensaba en mi familia biológica a veces. No seguido. No con dolor. Solo pensamientos. Preguntándome dónde estarían. Si Sofía había buscado ayuda. Si mi papá seguía mandando correos sin respuesta. Mandaron una tarjeta de Navidad. Sin dirección de retorno.
Solo firmas. Ricardo, Patricia, Sofía. Sin mensaje. Sin explicación. La puse en un cajón. No la tiré. No respondí. Solo reconocí que existía. Hablé en otra graduación. Universidad diferente. Estudiantes diferentes. Pero mensaje similar. Los límites no son muros. Son puertas que ustedes controlan. Después una chava se acercó. 20 años, con lágrimas en los ojos. Esa fue mi historia también. Mi familia me corrió a los 16. Pensé que estaba sola. No estás sola, le dije. Estás sobreviviendo. Eso es más que suficiente. Me abrazó fuerte. Gracias. Manejé a casa esa tarde, a la casa que compartía con Elena, mi verdadera mamá, y sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. La gente me pregunta si me arrepiento de esa noche. De la tormenta. Del dolor. Del hospital. No. Porque me llevó hasta aquí. A esta vida, a este trabajo, a esta familia que elegí. No todas las historias tienen un final feliz como el mío. Lo sé. Tengo suerte. La doctora Elena Martínez me encontró, me eligió, me salvó. No todos tienen eso. Pero todos pueden poner límites. Todos pueden decidir quién tiene acceso a ellos. No le debes tu presencia a las personas tóxicas. Aunque sean familia. Especialmente si son familia. El perdón no significa reconciliación. Puedes perdonar a alguien por tu propia paz mientras los mantienes fuera de tu vida. Eso no se contradice. A veces ambas cosas son necesarias. La sangre no hace a la familia. La elección sí. La constancia sí. El quedarse sí. Elena se quedó cada día durante 13 años. Ganó el título de mamá. Mis papás biológicos llegaron una vez, fallaron, nunca volvieron a intentarlo. Eso lo dice todo. El éxito no se trata de demostrarle algo a alguien. Se trata de construir algo significativo a pesar de ellos. El programa de becas no fue venganza. Fue propósito. Fue convertir mi dolor en algo que ayuda a otros. Esa es la diferencia. La venganza busca herir. El propósito busca sanar. Tu valor no está determinado por quién se queda. Está determinado por cómo creces después de que se van. Algunas personas siempre van a subestimarte, rechazarte, decirte que estás demasiado rota. Esa es su limitación, no la tuya. Tú decides qué pasa después. Tú eliges en quién te conviertes. Yo elegí convertirme en alguien que ayuda a chavos como yo. Chavos que necesitan una segunda oportunidad. Chavos que merecen saber que vale la pena salvarlos. Ese es mi legado. No la familia que me corrió. La familia que construí después. Todos los años, el 15 de octubre, el aniversario de esa tormenta, paso en coche por mi antigua casa. No para castigarme. No para recrearme en el dolor. Solo para recordar. Me estaciono en la acera de enfrente. Miro esas ventanas, esa puerta. Y pienso, esa chava sobrevivió. Sobrevivió que le dijeran que estaba enferma. Que la corrieran. Que le dijeran que estaba demasiado rota para querer. Y no solo sobrevivió. Floreció. Si estás en una tormenta ahora mismo, real o figurada, sabe esto. Puedes sobrevivirla. Incluso puedes florecer después de ella. Solo porque alguien se rinde contigo no significa que tú te rindas contigo misma. Pon tus límites. Elige tu familia. Construye tu propósito. Y nunca, nunca dejes que nadie te diga que estás enferma, rota, o que eres demasiado. Eres exactamente suficiente. Gracias por escucharme.